iniciando grabación, dejar saber a la gente que estamos grabando. Y ponemos por aquí transmitir. Ya. Para un momentico, le damos aquí. Transmitir. Ok. Bendiciones para la gente que se va a conectar por Facebook. Hoy estamos viendo la clase número 7 estuve viendo la fecha de que comenzamos fue en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. La primera clase que está grabada acá es el 18 de septiembre. Usted dice el libro 1. Sí, desde que comenzamos el curso. Quiere decir que la próxima clase prácticamente ya tenemos 8 meses. Fíjese, suavecito, suavecito, y hemos perdido tiempo solamente cuando no nos ha llegado el libro a tiempo. El resto, una semana de descanso y vamos, o sea que llevamos buen ritmo, gracias a Dios. Ok, entonces la semana pasada, así rapidito, vimos 4 tipos de discípulos. Hablamos sobre el discipulado, no voy a repetir porque se nos va media hora en eso, pero el que quiera saber sobre el discipulado puede ver la clase pasada, que ahí hicimos una pequeña explicación sobre lo que es el discipulado. Y vimos 4 tipos de discípulos. El precipitado, el que le dijo al Señor, ¿qué le dijo? Que te seguiré. Yo voy a donde sea. Donde que tú vayas. Y el Señor le dijo, sí, arranca, mañana salimos. Las zorras no tienen Bueno, cuernos. el Señor lo puso a valorar lo que costaba seguir. Las zorras tienen su guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el hombre echó para atrás. O sea que no es algo ligero. Eso es lo que debe entender esto. No es algo ligero. ¿Ok? Después vimos el indeciso. Es eso. ¿Y cuál era ese? Deje que entierre a mis padres. Deja que entierre a mi padre. A mi padre. Que no era que el papá estaba enfermo, sino bueno, cuando me desocupe, cuando se muera el viejo, yo pueda salir con usted. Y entonces tampoco fue aceptado ese tipo de discípulo. Después vimos el discípulo consciente. ¿Cuál era ese? Mateo. Bendiciones. José, bendiciones. Entonces, Mateo era consciente, aceptó el llamado y rápido hizo una fiesta para presentarle a Jesús a su amigote. Los otros publicanos, ¿qué más podía presentar Mateo? Otros publicanos, pero esa era la idea, cuando quisieron juzgar al Señor, señalarlo, porque mira la vagabundería. Cuando Mateo hace la fiesta, pregunto yo, como que no sabe nada. ¿Qué hacían los fariseos? Porque vinieron los fariseos y dijeron, ¿qué hace tu maestro comiendo y bebiendo con melón y bebedor de vino con los fariseos? Mijo, ¿qué haces tú ahí? Si tú no eres amigo de Mateo, Mateo es un cobrador de impuestos, Mateo no lo quiere nadie de los judíos normales. Pero fíjese, a ellos no les importaba nada, ahí estaban ellos ahí metidos. Y el Señor los mató con esta frase: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, raspados. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y después vimos el discípulo inquieto. Estaba hablando sobre qué es el discípulo. Esos son los discípulos de Juan Bautista, ¿verdad? Así que en odres nuevos se echa vino nuevo. Vino nuevo. Porque los discípulos de Juan se quedaron inquietos también. Y fueron y le preguntaron a Jesús: Señor, nosotros, los discípulos de Juan, ayunamos y miren lo que comemos cuando entregamos, langosta, saltamontes y miel silvestre. Y ustedes se están metiendo tremenda carne en vara aquí, tremendo asado, y nosotros, si acaso 2 o 3 langostas. O sea, ellos estaban inquietos. El Señor reconoció que es válida tener cualquier duda, cualquier inquietud, siempre que se vaya directamente a las autoridades a quien resolver. Cuando usted y yo tenemos
algo que nos molesta los ojos, no vamos al dermatólogo. ¿A quién vamos? Al oftalmólogo. Y así sucesivamente. El que sufre, qué sé yo, de los riñones, no va al oculista, no tiene nada que ver. Entonces, hay alguna situación, hay alguna incomodidad, vaya directamente, se acepta que usted vaya y hable con los encargados de resolver la situación. De ahí, hablar con otra gente es crear un chisme, es crear murmuración, es permitirle cabida a Satanás que empiece a decir lo que no es. Entonces, como dicen los mexicanos, duro y a la cabeza. Entonces, cuando usted tenga alguna duda, vaya que su pastor, y a los que nos oyen por Facebook, y a los que nos siguen por YouTube, vaya a su pastor, vaya a donde tiene que ir a resolver la situación. No vaya con más nadie. Y si tiene que pedir consejo, que sea una persona adulta en el Señor, de buen testimonio, para que le pueda dar un consejo y no que haya la murmuración. Perfecto. Después que vimos esos 4 tipos de discípulos, entramos acá, bueno, y que el odre nuevo, que son enseñanzas nuevas. Y cuando hablamos de enseñanzas nuevas, no es que estamos inventando enseñanzas, sino que recuerde lo que le dije en una oportunidad, la revelación de Dios va creciendo. Ejemplo le puse, cuando Salomón escribió que los muertos nada saben porque su memoria es puesta en el olvido, era porque hasta ahí había llegado la revelación, los muertos se mueren y ya está. Pero después vino Jesús hablando de el rico y Lázaro, donde si hay conciencia, si hay vida después de otra vida. Jesús habló del infierno, Jesús habló de la Nueva Jerusalén, Jesús habló de la vida eterna, en otras palabras. Entonces la revelación va creciendo. Cuando usted y yo no estamos dispuestos a aceptar nuevas, no revelaciones, iluminación es la palabra, que es la que estaba buscando. La revelación ya Dios la dio en la palabra, rácata. La iluminación para entender, cuando uno no está abierto para esto, raspado. Uno se queda como un odre que en un tiempo fue un odre nuevo, en un tiempo. Pero acuérdense lo que dice Hebreos capítulo 5, si mal no recuerdo. Hebreo dice lo que a continuación le digo, es difícil de explicar porque debiendo ser ustedes ya maestros, todavía hay que hablarle de las obras muertas, del arrepentimiento, de la imposición del mano, de la vida eterna, y esto haremos si Dios lo permite. Entonces, usted tiene que estar abierto. En el caso personal, yo me considero autodidacta. Es más difícil ser autodidacta que tener a alguien, tutor, un maestro, un mentor que nos diga las cosas. Así es más sabroso. Porque cualquier cosa usted le echa el muerto al tutor, al maestro. No, solo Dios fue el hermano. Yo no quise repetirlo. Pero cuando uno investiga por su cuenta, ¿a quién le va a echar la culpa a uno? A nadie. Y tenemos que saber diferenciar lo que estamos absorbiendo. Yo me recuerdo una vez, allá en Venezuela, una iglesia que yo pastoreé, la primera iglesia que yo pastoreé, teníamos unos 20, 30 hermanitos ahí, y un miércoles yo le dije que predicara a un hermano, y yo me puse en la habitación a leer la Biblia, a resolver un asunto, pero estaba escuchando, y de repente el hermano empieza a hablar que Caín en el infierno, como lo que decía Caín, cómo se arrepentía, y estaba esto, después, cómo Saúl en el infierno se revolcaba, yo sé qué más, yo sé que el otro. Dios mío, ¿cómo paro yo a este hombre? Bueno, lo dejé, ya me toca mañana yo corregir eso. Cuando terminó todo lo llamé y le dije, mira, ¿de dónde tú sacas esa enseñanza? Me sacó un libro muy orgulloso de él. Mire, pastor, mire de aquí, lo estoy leyendo. Mire el autor. Y le dije, permítemelo. Vi el autor, vi todo. Y le dije, ¿y tú no leíste esta partecita aquí atrás? No, ¿qué dice? Bueno, él te está resumiendo lo que contiene el libro. Y mira lo que dice, nunca se me olvida. El autor magistralmente vuela en las alas de la imaginación. En las alas de la imaginación
y se transporta al infierno para hacer entrevistas imaginarias. Tú no estás viendo que todo eso es invento de la cabeza de este loco, que no hay ningún basamento bíblico. Y con todo eso el hombre se quiso molestar. Le digo, mañana, porque para aquel entonces en esa iglesia se hacían culto todos los días. Voy a corregir eso, mi hermano. Voy a tratar de ser lo más suave posible, y tú tienes de aquí a mañana para que reconozcas y puedas decir si es verdad, o te moleste y te reviente y te vaya, o te acelere, o busque cizaña, lo que tú quieras, pero yo no puedo permitir eso. El hombre lo aceptó. El otro día, con suavidad, hasta donde pude ser suave, porque hay momentos que no se puede ser suave, expliqué. Entonces, cuando uno es autodidacta, tiene que tener cuidado de lo que lee. Entonces hay que buscar 3, 4 y hasta 5 opiniones. ¿Cuántas escuelas de pensamiento hay? ¿Cuántas corrientes hay? Entonces, y uno ir amoldando la luz de la escritura. El más sabroso que te dé, toma, ya lo hice, no te va a dar diarrea, a que uno a veces se cala la diarrea. ¿Entiendes? Porque se comió lo que no debía comer, para poder explicar. ¿Ves? Entonces, pero a mí me gusta, pero para eso hay que tener una actitud de odres nuevos. Odres nuevos. Odres nuevos. Entonces, si usted se quedó en la iluminación pasada y ya no acepta más nada, hasta llegó. Hasta llegó. Y otros que inventan entonces. Que Dios nos guarde. Entonces, vamos a hacer odres nuevos para que venga el vino nuevo, para que no nos rompa y podamos recibir toda la iluminación de la revelación de Dios que fue dada. Por lo menos el pastor, por poner un ejemplo, el pastor Duma me dijo, oye, después que nosotros estuvimos hablando aparte, dice, pues eso está clarito ahí, vale, que Jesús tenía un tatuaje, el hombre se quedó con el tatuaje, ¿no? Y le dije, está clarito ahora, Duma. Está clarito ahora, que ahora lo veo, ahora lo veo. Y yo había leído eso, me dijo. ¿Quiénes no habíamos leído de los viejos del Apocalipsis, capítulo 19? Pero ahora veo, mira, en su muslo derecho. Ok, entonces eso es lo que quiero entender. Abierto, abierto, a hablar. Una vez vino una persona y empezó a hablar de que eso, o sea, que se ponen los zarcillos aquí en la nariz. Eso era del diablo, que eso era fíjate como el diablo los tiene, que eso en la nariz, eso de los animales, que así es que se naricea a los cerdos para que no rompan la tierra. Y es verdad. Se le pone a los cerdos y cuando va a romper la tierra le puye y no lo hace. También se le pone a las reses fuertes para que se dejen dominar. Esto duele. Entonces el hombre lo sacaba de ahí y yo le dije, ven acá, está muy bien todo lo que dijiste, pero hay algo anterior que, ¿sabe? Que no es del diablo. Rebeca, la esposa de Isaac, cuando la fueron a visitar, que lo llevaron, le pusieron un pendiente en la nariz. De oro. ¿Cómo tú ves eso? No era Rebeca, la esposa de Isaac, la que parió a Jacob, uno de los patriarcas de las 12 tribus reales. ¿Cómo tú ves eso? ¿Eso está en la Biblia? Ah, pues míralo acá. Míralo acá. Oh, y los hombres, los israelitas, los varones, usaban zarcillo. Yo no tengo problema con eso, que yo lo encontré en la Biblia. Usaban zarcillo. Que a mí no me luce ni a, bueno, de eso yo creo que sí. Pero a mí no me luce un zarcillo, perfecto. ¿Entiendes? Pero yo creo que a veces sí le lucería un zarcillo. Pero eso es cuestión de entonces de escudriñar la escritura. Cuando yo veo a alguien con zarcillo, no, tranquilo. Rebeca, la esposa de un patriarca, usaba zarcillo en la ley. Punto. Entonces, el deseo es que siempre busquemos aprender de la Biblia. ¿Ok? Entonces pasamos a los discípulos del Señor, los embajadores del reino clásico, parte 2. Aquí dice que lo vamos a dividir en dos grupos. Eran 12, ¿verdad? 6 y 6. Recuerde cuáles fueron los primeros discípulos del Señor, así que ya tienen que sabérselo sin ver esta clase. Los primeros discípulos del Señor, ¿quiénes fueron? Andrés. Andrés. Felipe, Natanael y Simón Pedro. Andrés. Felipe, Natanael y Simón Pedro y Juan.
Pero Pero Andrés llamó ¿a quién? A Pedro. A su hermano Pedro. Pedro. conocimos Pedro. Y después vino Juan y llamó a su hermano Zebedeo, Jacobo. a Jacobo, hijo de Zebedeo. Y después Felipe. el Señor Ana- llamó a Felipe, el Señor Ajá. llamó a Felipe. Ujú. Y Felipe buscó a Natanael. Ujú. Oh, Y ya entendemos a partir de hoy que Natanael es el mismo Bartolomé y eso lo vamos a ver. Bartolomé. Ok, entonces, ¿cuántos discípulos estuvieron en la boda de Caná? Habíamos quedado que eran 4 o 6. Yo creo que eran los 6. Eso deberían de saberlo ustedes Sí, los ya. 6, lo hablamos la otra vez y al principio. Yo creo que eran los 6. No lo hablamos, lo Lo enseñamos. enseñamos. Hablar de una cosa. Estuvimos hablando de esto y Sí, no, sí, yo lo enseñé. sí. 5, mis hermanos, 5. 5. Okay. Andrés con Pedro, Ujú. Juan con Y Jacobo Jacobo, y, no, era Lucas. entre Felipe y Natanael. No, pues Felipe. Natanael, porque vive en Natanael o Natanael. Felipe. Felipe, yo creo. Felipe era de Bethsaida. Está bien, pero No, y Natanael era de Caná. yo sé que el canal de Caná. Entonces era Natanael. Ok, Está pues bien, pero sí, eran de Galilea, ustedes Pedro, y estaban en Caná. no repasan ya, ¿entiendes? Ya no, yo no puedo hacer nada. Acuérdense que este es el método que usamos repetición, punto. Ya. Ok. Dice que el punto 1, al final de la lección anterior vimos cómo Jesús enfocó la necesidad urgente de tener más discípulos para enviar a la cosecha. Alguien que me lea Mateo 9:38, por favor. Alguien que lea Mateo 9:38. Mateo 9:38. Todo a la vez no. Ujú. Es que yo me fui. Mateo 9:38. Ajá, ¿cómo dice? Rogad, pues, Debe al ser. Señor de las mies que Que- envíe obreros a su mies. Fíjate, el Señor nunca nos manda a hacer nada, algo que Él no lo haga. Entonces Él dice, primero cómo vio la gente, cómo la vio. Dice Como ve, el como ve a 36, ¿cómo dice el 36? ¿Cómo dice el 36? Y al ver a la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a su discípulo, ¿qué dijo? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y fíjese, ahora usted se va a dar cuenta. Capítulo 10 llama a su discípulo. Ujú. Ve el orden, ¿no? Ahora capítulo 10, él llama a su discípulo. O sea, él está dando el ejemplo. El Señor está dando el ejemplo de que, oye, mucha gente, acuérdense que estaba en el cerro, estaba hablando, cuando termina, después sigue haciendo milagros, ¿verdad? Y después viene mucha gente y él dice que tuvo compasión viendo a las personas, la veía como ovejas desamparadas. Y dijo, rogar al Señor para que envíe obreros. ¿A dónde? A la mies. A la mies, que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Quite la palabra mies y ponga alma. A la verdad las almas son muchas, mas los obreros pocos. Entonces el Señor fue el que instituyó el discipulado, hermano. Como le explicaba la semana pasada, con el discipulado se trabaja bien, descansado, tranquilo, uno tiene tiempo de orar y leer la Biblia. ¿Se acuerdan en Hechos cuando empezaron a murmurar? Ya la iglesia de Jerusalén iba por 7,000 personas y los discípulos dijeron, no, nombren a los diáconos. Nombren a los diáconos porque nosotros nos vamos a atender a la oración. ¿Y a qué va? Y a la palabra. Nosotros nos vamos a ocupar en la oración y la palabra, ustedes a los demás. Y a mí me da risa porque eso lo vamos a ver en el libro 6, pero se lo adelanto. Ya la iglesia, cuando pasa eso, ya la iglesia iba mínimo 7,000 personas. ¿Y cuántos diáconos nombraron?
Sí, hermano, ¿El usted. qué? Pero que no entendí la película, ¿qué? Bueno, pregunte, no entendí la pregunta. Mm. ¿Cuántos diáconos nombraron en el libro de los Hechos? Y la iglesia ya iba por 7.000 miembros. No, no sé. Nombraron 7 diáconos, 7 diáconos. Si se quiere, un diácono por cada 1.000 miembros. Y entonces usted ve las iglesias hoy en día. Son 20 y hay 8 diáconos. Y hay presidente, vicepresidente, tesorero de diácono, asistente, tesorero del diácono, bisdiácono, subdiácono, contradiácono. Dios Recontradia. mío, cuando yo entendí eso y aprendí eso, ahí está eso. Él no puede decir que conoció ningún diácono en la iglesia. No, no había diáconos, servidores. Y yo tenía mi gente, cuando yo Amén. tenía que tomar decisiones, yo los llamaba. Pero entonces Cierto, mi la pastor. gente, la gente no quiere entender eso, entonces se pelean por ser diácono. Yo soy el presidente de los diáconos. Entonces, pues, que se calmen, bueno, de caballero, y las hermanas, el presidente de las damas, y presidente de los jóvenes, calmando a todo el mundo, porque no tienen oficio. Vayan a ganar alma, vayan a discipular para que vean que eso se acaba, señores. Por eso es que eso lo inventó Jesús, el discipulado. Pero nosotros como no hacemos discipulado, entonces, para que no se nos alborote el gallinero, presidente, caballero, subpresidente, después la dama, después vienen los diáconos, y Dios mío, ¿cuántos diáconos hay aquí? Bueno, aquí cuando se reúnen son como 8, pero si la iglesia de Jerusalén tenía 7.000 miembros y apenas nombraron 7, ¿qué pasó? Algo está pasando, por eso vamos a aprender de la palabra del Señor. Pero espere llegar al libro 6, ese es un adelantito nada más para que se revuelque ahí como picado de culebra. Claro, a mí me lo hicieron, yo lo hago. Ok, fíjense. Los discípulos primero fueron discípulos y después fueron apóstoles. Le explico hasta el capítulo 9 que eran ellos, discípulos. Discípulos. Y después, capítulo 10, fue que lo envían apóstoles. Mis hermanos, mire, la palabra apóstol no la inventó Jesús. La palabra apóstol no es un término religioso, ni evangélico, ni siquiera bíblico. Anote eso por ahí en su corazón. La palabra apóstol ya existía, era un término que usaba Roma. Cuando Roma mandaba, porque Roma dominaba medio mundo para aquel entonces, mandaba a su gente, iban los apóstoles de Roma. Era un apóstol en aquel entonces, era algo parecido, pero con más autoridad que un embajador. Él representaba la cultura, los intereses, las normas, las leyes, perdón, la costumbre de Roma. Eso era un apóstol. Quiere decir que el apóstol que dice aquí, la palabra en sí lo que significa es enviado. Enviado, pero un enviado que representa a Roma con su cultura, sus leyes, sus normas, sus tradiciones. Ahora, cuando Jesús toma el término, bueno, para que la gente entendiera lo que él estaba haciendo, manda a sus apóstoles. Entonces, ¿qué entendía la gente? Esta gente está representando el reino de los cielos. Fíjese que el primer mensaje lo dio Juan el Bautista, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús siguió con el mismo mensaje, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús lo manda, ¿qué les dice? Diga que el reino de los cielos, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, los apóstoles que eran enviados estaban representando era al reino de los cielos. Entonces ahorita nos peleamos por todo el mundo ser apóstol. Todo el mundo apóstol. Y los apóstoles existen al día de hoy. Hay gente que dice que no existe, pero cuando yo les digo, explícame Hechos 14:14, no me lo saben explicar. Dice, y los apóstoles, Pablo y Bernabé, ahí está clarito. Y cuando yo les digo, léame Tesalonicenses, Pablo, Silas y Pablo, ahí habla yo, nos nombran apóstoles. Cuando usted lee Romanos, dice un tal Julias,
y no sé qué cosa, apóstoles renombrados y conocidos entre los otros apóstoles. O sea, el que quiera negar que hay apóstoles ahorita, bueno, ese es su problema. El asunto es que apóstol es una persona enviada que representa al reino de los cielos. Desde ese punto de vista, todos nosotros somos apóstoles. Desde ese punto de vista, todos somos discípulos del reino de los cielos. ¿Ves? Tan sencillo, pero bueno. Fíjense, entonces ellos primero eran discípulos. Y no me vean así que yo me emociono, porque claro, como uno lo ve tan claro, uno no lo ve tan claro, entonces dice, bueno. Y después de discípulos pasaron a ser apóstoles. Ya sabe que apóstol es un enviado, que representa la cultura, la costumbre, la tradición, las normas, las leyes de un país. Nosotros representamos el reino de los cielos. Por eso es que el mensaje era arrepentido, que el reino de los cielos Y acercado. es cercano. Pregunta hasta acá. Ok, entonces fíjese cómo Jesús llama a sus apóstoles. Aquí Mateo no lo dice, pero Lucas, perdón, Lucas. y Marcos también, pero Lucas dice que pasó toda la noche orando. Lucas. Lucas 6, 6. 6, Yo soy 12, disléxica. 6, 12 al 16. Dice que Jesús pasó la noche orando, como dice. Si no terminamos la clase hoy no importa, pero vamos por poquito a poco para... Desde el 6. Ajá, 1. del 6:12, Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los Okay. cuales también llamó apóstoles. Fíjate que había más discípulos, pero de eso agarró a 12 para enviarlos. Por eso es que el discipulado, usted tiene que saber, donde las iglesias que se hacen, a quién se va a llamar. Esto es un matrimonio. Jesús pasó toda la noche orando. ¿A quién llamo? 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 Llamó a 12 y esos 12 los llamó apóstoles y sigue leyendo, dice, ¿los envió a qué? Y también, ¿digo los nombres de lo que dice ahí o? Dice, No, llamó a Simón no, déjame así, ok. y de ahí Okay. termina. Entonces, El otro es que dice Mateo, que dice que estamos claros, y creo que Marcos 3:13, creo que Marcos también lo dice, si mal no recuerdo, vamos a ver 3:13, sí. Marcos. Sí, dice, después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Fíjate, los llamó a los que él quiso. No que los discípulos se ofrecieron, porque ellos ni sabían que le iban a llamar para qué. Ok. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? No voy a profundizar porque cuando yo aprendí, y de verdad es así, nos dijeron, si no están los líderes principales, no pierda su tiempo enseñando discipulado porque se va a traer enemistad. Yo pensé que era cuento de camino, en 2 iglesias donde me dijeron délo y no tuvieron los líderes, la cosa no caminó. Ya me querían ver a mí como el líder. Y digo, no, yo no soy el líder de ustedes, es más, ni miembro soy de esta iglesia. Yo lo que estoy ayudando. Entonces yo aprendí. Por eso ahí le dejo eso para que usted hable con sus líderes. Yo no quiero problemas. Ok. Entonces, el primer grupo de 6 apóstoles, ¿quiénes fueron? Vamos a ver. Estamos en la página 154. Pedro, Andrés, Juan, Ah, Jacobo, sí. Felipe y Pero vamos Bernabé. aprendiéndolo, En orden. no, cuando uno nombra rápido, ¿sabe lo que uno está demostrando? Porque no se me olvide, no me lo he aprendido completo. No me lo sé. No me lo sé. Pedro, Entonces vamos Simón, con calma. hermano de Andrés. ¿Quiénes fueron los 2 primeros
que vieron a Jesús. Andrés, Ajá. Y Juan. la nena que está. Búsquelo, eso no lo Ujú. vimos cuando Juan dijo, es ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ujú. Uno era Juan y el otro era Andrés. ¿Qué hizo Andrés? Vamos a buscar a Pedro. Buscó a Pedro. Hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. ¿Se acuerda que hablamos de hebreo y griego? Ujú. Y entonces, ¿qué hizo Juan? Su hermano Jacobo. Yo busco a Jacobo. ¿Tú buscas a Andrés? Pero tú buscas a Pedro. Yo busco a Jacobo. Ya son 4. Cuatro. ¿Dónde fuese llamado? Fíjate, con calma, a uno se le queda mejor. Ujú. ¿Dónde fuese llamado? ¿Dónde ocurrió eso? Río de Jordán. Espérame. Al otro lado del Se Jordán. ríen. Quiere decir que era la provincia de Perea. Perea, en la cual era Herodes Antipas, que gobernaba esa región junto con la provincia de Galilea. Galilea. Entonces todo ya se va pegando, si recordamos, todo se va pegando. Ajá. Entonces, después, ¿qué pasó? Ahí mismo, en el río Jordán, en Perea, es que Jesús le dice a uno llamado Felipe, vente. Y Felipe era de Caná, de Galilea. Por favor, Juan 21:2, alguien que lo lea. Juan 21:2. No, para que no diga que yo estoy inventando, que él cree que él solo Estaban sabe. juntos, ¿Entiendes? estaban Juan 21:2. Pedro, Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Fíjate, Natanael, ¿el de dónde? de Caná. De Cana. De Caná, Caná de Galilea. Fíjate lo que le Galilea. digo yo. ¿Por qué Caná de Galilea? Porque había otra Caná en Judea, sépalo. Cuando usted no diga Caná de Galilea, usted está automáticamente hablando de la otra Caná. Caná Y si de está en Galilea. Venezuela y le pone una en adelante, usted le está diciendo que está preso, está en Caná. ¿Entiendes? Es un chiste que saben nada más los venezolanos. Ok. Entonces, estamos claros que fueron los 6 primeros discípulos. Cuando usted lee la lista, mis hermanos, por lo que yo he leído y los comentaristas y todo esto, los nombran juntos. Acuérdense que Jesús lo mandaba de 2 En dos. en 2. Entonces, fíjense en la lista de Mateo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé. Viene el orden, ¿verdad? Ujú. Hasta ahí. Después viene Tomás, Más. Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, que ya sabemos lo que es cananista, ¿cierto? Sí. Cuidado con la broma. ¿Y si Simón el celote? Él mismo. Ajá, ¿cuál es la palabra celote y cuál es la palabra cananista? ¿Celote es en qué idioma? Ahí sí me cogió. No me acuerdo si es en hebreo. Celote es en griego y cananista en hebreo. Cananista. Okay. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y después vamos a ver la otra lista en Marcos. Vámonos para Marcos. Marcos 13, ¿verdad? 3:13 le dije. 3. Ujú. Ujú. Aquí está. 13. Simón, Después sube al a monte. quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano de Jacobo, a quien el apellido Boanerges, esto es hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé,
Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita y Judá Iscariote, el que le entregó. Ok, entonces, ellos iban de dos en dos, pero ya tenemos los primeros 6. ¿Qué podemos decir de estos 6? Bueno, mira, los primeros que llamó el Señor fueron en la provincia de Perea, junto al río Jordán. Juan dijo ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces los dos discípulos de Juan el Bautista, que era Juan y Andrés, se fueron detrás del Señor Jesús. Jesús le dijo que quiere y ellos le dijeron queremos saber dónde vive. Él les dijo ven y ve. Entonces, después que hablaron, salieron contentos. Andrés salió corriendo a buscar a su hermano Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías. Juan salió corriendo a buscar a su hermano Jacobo, ¿verdad? Y también le dijo lo mismo. Después el Señor llamó a Felipe y llamó a Natanael. Todo eso lo llamó allá abajo. Porque sabemos que fue en el río Jordán, porque después cuando lo llama, dice que era necesario ir a Galilea. Cuando fueron a Galilea, lo invitaron para la pachanga de la boda de Caná. ¿Por qué? Porque Natanael, que es el mismo Bartolomé, vivía o era de Caná de Galilea. Juan 21:2. ¿Ves? Mire, ya tenemos algo que hablar, ya tenemos algo que echar cuento. Preguntas hasta aquí, dudas, comentarios, observaciones, acciones de asombro. Ok. Seguimos. Mira lo que dice el tutor, página 154. Sabemos que estos 4 hombres ya habían estado con Jesús en intervalo. Miremos esto de nuevo. Al hacerlo, veremos que hubo 3 claras y distintas etapas en el desarrollo del discipulado de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Quién eran los hermanos ahí? Andrés y Pedro y Juan y Jacobo. Andrés y Pedro, ¿cómo se llamaba el papá? Ellos eran de... Ay, ¿qué dice? Jonás. ¿Y cómo se llamaba el papá de Juan y Jacobo? Zebedeo. Zebedeo con Z. Zebedeo, ok. Zebedeo. Ahora, la pregunta, ¿qué eran ellos? Pescadores. Y no eran unos chinchurrios de pescadores. Tenían empleados. Le dieron esa parte. Creo que está en Marcos 1:23. Vamos a ver. Creo que es Marcos 1:23, pero no estoy seguro. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, ¿no? No. Llamaba a los 4 pescadores andando al mar de Galilea. Dijo, ven y sigan pasando. El 16, ¿no será? No sé, que el llamado de los 4 pescadores. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, ojo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Es que tenían empleados. No eran unos chinchurrios, eran un negocio. Una compañía de pescado, o sea, para que sepan, ¿ves? Y cuando usted le quiere decir a alguien, el 18, cuando usted le quiere decir a alguien bíblicamente, mira, deja de estar metiéndote tanto en las redes sociales, TikTok, Facebook, esto, cítele Mateo 1:18, ¿cómo dice? Y dejando luego sus redes le siguieron. Para todo hay palabra, ¿no? Y dejando sus redes, y dejando las redes, le siguieron. ¿Ves? Yo lo puse una vez en Facebook, puse, el que entendió, pero por lo que yo nadie entendió porque no hubo ni un comentario. Y dejando las redes, le siguieron. Okay. Perfecto. Entonces, hermano, un plus. Los primeros 6 discípulos eran de Galilea, para que sepa. Los primeros 6 discípulos.
yo leí un comentario, creo que me faltan todavía 2 discípulos que no los encuentro, que todos los discípulos, a excepción de Judas, todos eran de Galilea. Y esto me gusta porque entonces el Señor no es loco, llamó a su gente primero, ¿eh? Que debemos evangelizar a los negritos de África y los de Estados, y los de Virongos, allá en Venezuela, lo que tenía al lado, ¿entiendes? Queremos evangelizar a los chinos allá en la China, en Asia, y los que te venden ahí todo a $1, ¿por qué no lo evangelizan? O sea, Jesús llamó a su gente que estaba a su alrededor. Pregunta hasta acá. Todo eso fue comenzando ya terminando el año de preparación. Terminando el año de preparación, llamó a los primeros discípulos. Y se da cuenta que ya ellos lo conocían, tenían un trato. Por eso cuando yo oigo los predicadores que dicen, y lo llamó y era una unción tan grande y lo siguieron. No había unción, ya se conocía, ya Juan había dado testimonio, este es el Cordero de Dios, ¿entiendes? Ya sabía cómo era el movimiento. Lo que pasa es que es más emocionante decir la unción y lo llamó y cuando Dios lo llama, usted suelta, ¡ah! Se le sale la amígdala y todo, ¡ah! Eso da más aplauso y más grito y raza que decir, mira, ya ellos se conocían. Oye, tan sencillo que es decir, ya Juan había dado testimonio. ¿Ves? Pero para eso hay que leer, dice hermano. Para eso hay que estudiar y después retener. Esa es la idea. Pregunta hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Alguien que me lea el punto 16, página 155. ¿Estamos bien? Todo a la vez, no, punto 16. Durante el año de preparación, estos discípulos habían estado siguiendo a Jesús una parte del tiempo. Todavía tenían su negocio como pescadores. Después llegó el momento cuando Jesús los llamó a dejar sus redes para seguirle a tiempo completo. Esto sucedió al comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, tal como vimos en la lección 1b, en la expansión del reino. Fíjese, está bien, ahora quiero explicar esa parte. Ellos comenzaron a tiempo parcial. Eso es que yo me acuerdo cuando yo me entregué. Deje la universidad, deje esto, deje aquello. Eso se trajo un candelero en mi familia. Yo estaba en la universidad cuando acepté a Jesús. Y por eso fue que yo saqué un doctorado, porque después me quedó eso en mi corazón. Mi mamá se murió, no pude darle un título. Oye, qué angustia, vale, por estar haciéndole caso a estos evangélicos locos. Oye, no me gradué, yo era, y no lo digo yo, lo dice en mi nota, buen estudiante. Yo era mal y buen estudiante. Yo para portarme mal, yo estudiaba. Y cuando me preguntaban respondía, y cuando, entonces, no, Cabello no es, porque Cabello responde, pero yo era el de la mafia, el que inventaba. Ejemplo, me recuerdo una vez, una profesora muy linda de inglés, pero bella, esa profesora me tenía loco a todos los varones. Entonces, yo me aprendí todas mis clases y mis pronunciaciones. Entonces, repita, claro, repite el y empezaban a repetir, entonces en el bululú, yo le decía que tal, mira lo que le decía a la profesora. Y cuando estaba en el bululú, todo el mundo repitiendo, yo decía, profesor, usted está bien buena. Y todo el mundo risa. Y la profesora dijo, salió por acá, Cabello, repite, y yo repetía. Usted no es, usted es bueno. Entonces, yo era buen alumno para poder hacer travesura. Ajá, entonces nunca me agarraron porque Cabello era buen alumno. Llego a la iglesia, estoy en la universidad y me voy de misionero, qué bueno, pero me quedo con eso. Yo dije, no. Entonces yo saqué el doctorado en teología pensando solamente en mi mamá. Y me quité tenía yo eso por ahí adentro. Y bueno, el mocho de título ahora que no sé ni dónde anda por ahí. Pero lo saqué. Por eso es que, entonces, yo sé que yo era buen estudiante. Por eso nada más. No porque, no. Quería satisfacer algo interno porque mi mamá me dijo, hijo, estudie. Y eso fue lo que me quedó de mi mamá. Estudie.
¿Ve? Entonces, me gusta aprender. Me tocó hablar de la Biblia, bueno, vamos a enseñar de la Biblia. Entonces, aquí dice que ellos ya se conocían, ¿cierto? Ujú. ¿Cuándo se conocieron? En Judea, en Pelea, allá abajo. Después suben a Galilea y cada uno hace su pesca. Por eso cuando usted lee Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa, mire cómo cuadra todo. Ahí dice que toda la noche estuvieron pescando y no pescaron nada. Ujú. Dice que Jesús llegó y habían varias barcas. ¿Y Jesús en cuál barca entró? La de Simón Pedro. ¿En cuál barca? ¿De quién era la barca? De Pedro. Estoy Pero te adivinando, siento pastor. con más duda Estoy que... hablando, sí, no Sí. estoy adivinando, pero tirándola a ver si cae. Ajá. Lucas 5, ¿qué dice Lucas Sí, 5? voy a buscarlo. Así. Tenemos que aprender a poner todo en orden para que... Ujú. ¿Cómo dice Lucas 5? La pesca milagrosa. Búscame el pasaje de la pesca milagrosa. La cual era de Simón Pedro, el 5:3, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le Párese ahí, rogó. párese ¿Ah? ahí, párese ahí. ¿Por qué creen ustedes que Jesús entró a la barca de Simón y no a la que estaba al lado? Que lo conocía, tenía ¿De confianza. dónde se conocían? Desde Jordán con Juan Bautista. Ya Jesús le había hablado Juan. y ya había dicho, hemos encontrado al Cristo, ¿se recuerdan? Ujú, ujú. Y tú eres Natanael y tú estabas bajo la palmera y yo Felipe y yo sé qué más, ese que el otro. Ya se conocían. Entonces cuando Jesús viene y necesita una barca, ¿cuál va a agarrar, señores? Ujú. El de Pedro. Entonces, yo una vez estuve en un sitio donde el predicador se fue, procura que Dios escoja tu barca. Había varias barcas y agarró la de Pedro. Señor, agarró la de Pedro porque ya se conocían, ya eran compinches, ya sabía que era el Mesías, ya Juan el Bautista le había abierto el camino. Señor, no me pongas que embuste, yo echando nalga. Por eso que yo no tengo nalga, hermano. Yo toda la hecha voy para allá. No puede ser que no, que me quede sin nalga. Pero tan sencillo, ¿por qué escoge la de Juan, la de Pedro? Porque ya se conocían. Cuando entonces llega esta marca y la pesca, ¿qué es lo que le dice el Señor después en una vez? ¿Qué es lo que le dice Pedro cuando después de una pesca que 153 peces, qué le dice el Señor? Ahí donde le hace el llamado directo. Primero Lucas 5, para que vean que Pedro ya se conocía, pero después hubo otra pesca donde agarraron 153 peces y Jesús le dice a Pedro, desde hoy en adelante te haré pescador de hombres. ¿Te acuerdas? Ese es el llamado al ministerio total. Ese es el llamado al ministerio total, mis hermanos. Pero Jesús le pidió la barca a Pedro porque ya se conocía. No era porque había un poder y una unción. El poder siempre ha estado, la unción, pero Dios sabe hacer las cosas. Ahora le cuadra eso, o no le cuadra. ¿Ya? Si yo voy a la playa y está la barca de Adelso y la de 4 señores que no conozco, ¿a quién quiere usted que yo le pueda prestar la barca? A Adelso porque lo conozco. La de Adelson se perdió en el mar. La de Adelson. Entonces, eso es tan sencillo y ya se conocía. Perfecto. Entonces, ¿dónde se conocieron ellos? En el primer año de preparación. Sí. ¿Dónde hace el llamado? ¿Dónde comienza en el año de popularidad? Es que los llama para que sean ahora sus apóstoles y los envía a predicar. Pregunta destacada. Pero entonces ahora sí todo tiene secuencia, todo encuadra, todo encaja, todo. Pero es que yo a veces me imagino al Señor riéndose ahí en el cielo. A veces lo tiré todo, pero como un rompecabezas. Hablen ustedes su asunto, pero ahí está. Y es verdad. Entonces cuando fíjese hoy, y lo confieso, lo aprendí hoy, repasando la clase. No me había fijado. ¿Sabes cuando Jesús vamos a buscarlo,
por aquí está la cita, a la casa de Pedro, que estaba la La cuaima enferma, La suegra. la suegra. Y repito, como le dije la otra vez, todas las suegras no son malas, las que están bien amaestradas y tienen todas sus vacunas, esas son inofensivas. ¿Entiendes? Mire lo que aprendí hoy, wow, la unción del perro, wow. Tan clarito que estaba ahí y yo no lo había visto hasta hoy. Ajá. ¿Dónde que? Bueno, ya me va a dar. 4:38. Lucas 4:38. ¿Cuál? Lucas 4, verso 38, mi apóstol. Lucas 4. Ajá, vamos a buscar Lucas 4. Yo sé que lo leí hoy, no había puesto atención hasta hoy en la tarde. Usted dirá, ¿usted no sabía eso? Yo sí, bueno, yo no, yo lo aprendí hoy. No, la suegra de Pedro, chica. Esa era la suegra de Pedro, Lucas sí. 4, Ah, del 4:38, la suegra de Pedro la sana. ¿Eso es? Mateo 8:14-15, No, Marcos Mateo 1 del 8:14. Esa ahí fue ahí, Mateo 8:14. Fíjate, Lucas no dice lo que yo me di cuenta hoy. Tampoco es este. Entonces es Marcos 1:29. Lo que es 1:29. Vamos a ver. Lean ustedes a ver qué les resalta ahí. Ese, lo leí yo hoy. Hoy me resaltó, me brincó, me saltó. Casi me muerde la nariz. 1:29. Mira, es una tontería, pero yo no lo sabía. Lean Marcos 1:29. No lo dice Mateo ni lo dice Lucas, lo dice nada más Marcos. Esa es la casa de Simón y Andrés. Con y Juan. Palito mantequilla, te voy a dar la pista. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Siempre, ¿qué habían escuchado ustedes? Que es lo mismo que he escuchado yo. ¿A dónde entró Jesús que encontró a la suegra de Pedro con fiebre? ¿A dónde entró? A la casa de Simón. A la, Ajá. La casa de Pedro. a la sinagoga. Ajá, eso lo hemos escuchado todos. ¿Y qué dice Marcos 1:29? ¿A dónde entró? A la casa de Simón y Andrés. Simón y Andrés. Vivían juntos. Casa de Simón. Y esa tontería, yo tengo que ver que algo Dios me va a dar de ahí. Y lo busqué en 3 versiones. Y en las 3 versiones dice que la casa era de Andrés y Pedro. Y la suegra vivía ahí. Esa era como la vecindad del Chavo, me imagino. Entonces, ya yo a partir de hoy, ya yo no veo nada más que, y Jesús entró en casa de Pedro, sí, pero también esa casa era de Andrés. Eso, fíjese, eso me resaltó hoy. Repasando la clase para esta noche me resaltó. Algo me va a dar Dios más adelante, de que por lo menos yo puedo predicar ahora, y decir, y cuando Jesús entró a la casa de Andrés y vio a la suegra de Pedro enferma, la sanó. ¿Estoy hablando bien o mal? Está hablando bien. Según Marcos 1. ¿Y qué cree usted que me va a decir la gente? No, está mal. No, en casa de Pedro. Y entonces a mí se me sale la carnalidad, le digo, Lea. La carnalidad no me asusta. Lea, el león de Judá. No, será mala intención. Marcos 1:29. El león de Judá. ¿Ves? Entonces, para que vean cositas así tan sencillas, va uno entendiendo, mira, no, o sea que Marcos dice que Pedro
y Andrés vivían en la misma casa, señores. Y pueden buscarlo en otras versiones. Yo lo que en dos más. Ok. Vamos entonces a los otros discípulos. ¿O quieren repasar los primeros 6? Del maestro. Bueno, yo creo que estamos bien. Estamos bien, sí. Vamos a buscar Juan 21:2 y vamos a ver el mapa que está en la página 158 para que se ubiquen visualmente. Decimos a Yumari que está viendo el video. Bendiciones a Yumari. Yumari Caraballo. ¿De dónde es usted, Yumari Caraballo? Que no me acuerdo. Respóndame eso por ahí, por favor. Ajá. Juan 21:2 y vemos el mapa en la 158. Vamos a leer primero Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Canaán de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus Ajá. discípulos. Natanael, ¿de dónde era? De Canaán. Ajá, fíjese el dibujito en la provincia de Galilea, Nazaret del medio, abajo Naín y arriba Caná. Estaban cerquita. ¿Ves? Ahora, si yo me saliera de la clase y preguntara cultura general, ¿qué pasó en Naín? ¿Hubo algo en Naín? La viuda de Naín. ¿Pero qué pasó en Naín? La sanidad. ¿Mataron con la viuda, fue? No. No. ¿Robaron con la viuda? Ya estaba Se confundida. casó una viuda. ¿Qué pasó en Naín con una viuda? Resucitó al hijo de la viuda. Al hijo de la viuda. Exacto. Fíjese. Ya usted confundida está por la ubicado, de Serepta. ya está ubicado. Naín quedaba en Galilea. Fíjese que el 80% de los milagros, sanidades que hizo Jesús fue en Galilea. Yo antes pensaba que había sido en Jerusalén. Pues estaba el templo. Ahí no, ahí fue lo último. ¿Ves? La pasión. Pero aprendimos que era porque se estaba cumpliendo la profecía de tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, tierra que estaba en tiniebla, luz les resplandeció. ¿Ves? Quería nada más que vieran eso. ¿Estamos bien entonces? Yep. Le hago una preguntita y ustedes van respondiendo. Nombre, el hermano de Pedro. Andrés. El hermano de Juan. Jacobo. El casado. Pedro. El que trajo a Bartolomé a Jesús. Felipe. Los 2 hijos de Zebedeo. Juan y Jacobo. ¿Cómo le decían a Juan y Jacobo? Los hijos del trueno. Boanerges. Ajá. El que fue traído a Jesús por Felipe. Bartolomeo. El hermano de Natanael. Jacobo. Juan. El que trajo a Pedro a Jesús. Andrés. Andrés su hermano. El amigo de Bartolomé. Felipe. El que fue traído a Jesús por Andrés. Pedro. Es cuestión de uno jugar con todo eso y repasarlo. Perfecto. El que vivía en Caná. Natanael o Bartolomeo. El amigo de Felipe. Natanael o Bartolomeo. ¿Dónde vivía Andrés? Andrés vivía en Galilea. Ok, está bien, todo bien en Galilea, pero ¿qué parte de Galilea? En Cana también. No, En Cana no. en Capernaum. Oh, Capernaum. ¿En qué casa? En la casa de Pedro. Eso lo estoy inventando yo ahorita, pero es así. ¿Dónde vivía Andrés? En Capernaum. En la casa. Sí. No, estamos respondiendo mal. Ningún casa de Pedro, en su casa, que era la misma casa. En su de casa, la misma casa de Pedro, es verdad. Ay, ¿de qué tú hablar que Andrés vive ahí? ¿Quién estaba de visita? No sabemos si era que la suegra vivía ahí. Y fíjate, pues, da a entender que le faltaba como una vacuna. Y ese yo.
¿Tenía fiebre o no tenía fiebre? Sí. Se pusieron un acetaminofén, qué sé yo, y la suegra cogió mínimo. ¿Ves? Que las suegras bien entrenadas con todas sus vacunas son una bendición. Dale, Ah, hombre. son revelaciones frescas. Segundo grupo de apóstoles, vámonos, o lo dejamos hasta aquí hoy. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a terminarlo. Voy a terminarlo para terminar esta clase. Digo Segundo yo. grupo de 6 apóstoles. ¿Quiénes fueron? El 7. Ujú. Tomás. Tomás. Vamos a la Biblia ahí. Tomás. Ujú. El 8. Mateo. El 9. Jacobo, hijo de Alfeo. Fíjate que este Jacobo es hijo de Alfeo, porque el otro Jacobo es hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, que tenían un negocio de pesca en el mar de Galilea, ¿sí o no? Sí. Y tenían empleados. Fíjate, todo eso uno lo va hilando y es tremendo. Después viene el 10. Tadeo. ¿Cómo se conoce Tadeo? Como, ¿Cómo se ay. conoce Tadeo? Como Leveo, algo así, por ahí. Sí, yo lo leí ahorita, sí, ahorita lo leímos. Mateo, tira a ver si está aquí. Mateo, creo. Le veo, sí. Mateo 10, 3. Le veo por sobrenombre. Este Jacobo es hijo de Alfeo, según la Biblia. Y Alfeo. Después viene Simón el cananista y Judas Iscariote. Ok. El último. ¿Cuál es de los dos Juan es el autor de un evangelio? De Zebedeo. ¿Cuál era el oficio antes de seguir a Cristo? What? ¿Qué oficio tenía antes de seguir a Cristo? Pescador. Ajá. ¿Cuál era el otro nombre de Mateo? Levi. Ajá. Y de Pedro. Y Pedro tenía dos nombres más. Simón. Y Cefas. Ah, Cefa. ¿Y Cefa significa? Ahí me cogió. No significa eso. No lo sé. Significa roca. Fíjense que como que lo pensé para que conocer, pero pensé que, ok. O sea que uno puede decir, le voy a caer a Cefas. Cefas es roca. Búscalo aquí. O sea que es lo mismo que Pedro, porque también era, ¿verdad? Pedro supuestamente. Bueno, lo demás entonces es repasable, el compañero de Mateo, el compañero de Bartolomé, ajá. Y el que traicionó a Jesús. Dice, lo demás es repaso. Como le dije la semana pasada, no voy a dar la clase 7C, usted la lee y se la va aplicando a su vida. Como embajadores que ya debemos ser, sabiendo que un apóstol lo que significa es enviado, que es representante de la cultura, de las normas, de las leyes, de las tradiciones de un país. Nosotros representamos el reino de los cielos. ¿Ok? Ok. Pastor, profesor, ¿puedo hacer una pregunta con relación a apóstol? Sí, dígalo. Apóstol, ok. Y estos llamamientos así, por ejemplo, de ellos de discípulo a apóstol, ¿es lo mismo que el ministerio apostólico? Mira, es lo mismo. Por eso que ahora se ponen a diferenciar que el profeta no es lo mismo que oficio de profeta. O sea, yo hasta leí una parte por ahí también que hay apóstoles territoriales, hay apóstoles de ciudad, hay apóstoles continentales. Y yo digo, yo soy apóstol de barrio, ¿verdad? De vereda. Ay, Dios mío, de una calle. Pero la Biblia no apoya nada de eso. Entonces, fíjese, apóstol es apóstol. Punto. Entonces, queremos dividir también si es apóstol. No, haces el oficio. Y aquí, hacen un enredo ahí. Entonces otro dice por allá, me dijo una vez uno, apóstol es el que funda iglesia.
porque Pablo fundó iglesia. Y yo le dije, ¿y cuánta iglesia fundó Pedro? ¿Y cuánta iglesia fundó Mateo? ¿Y cuánta iglesia fundó Andrés? Sácame a Pablo. Sácame a Pablo, ¿verdad? Y dime cuántos apóstoles más dice la Biblia que fundaron iglesia. ¿No hay? Ahora, ¿eran apóstoles o no eran apóstoles? Sí, eran apóstoles. Pero en ese Ahora, tiempo decía que eran apóstoles porque habían andado con Jesús, se habían visto a Jesús. ajá, Esa es sí. una de las creencias que mucha gente dice. Pero entonces cuando usted lee Juan, Ajá. Hechos Sí, yo 14, sé. Sí, 14, sí, ajá. dice, y los apóstoles, Pablo y Bernabé. Sí, exacto. Y cuando usted lee primera de Tesalonicenses, Pablo dice, nosotros podíamos seros carga como apóstoles. Viene hablando de Pablo, Sila y Timoteo. Y fuimos y vinimos y trajimos y hablamos y corrimos y comimos y entonces todo en plural. Y después dice, y nosotros podíamos serle carga como apóstoles del Señor. O sea que Pablo está considerando a Sila y a Timoteo como apóstol. Romano, el último capítulo, mire cómo dice, Romano, el último capítulo de Romano, en los saludos personales, está un tal Junias. Vamos a buscarlo acá. Tal Junias. Junia, Lucio, y todos hablan aquí. Aquí hay un nombre más raro ahí. Peneto, Calla, María, Andrónico. Ajá, el 7. Hechos 10, el Romano. Pues estoy leyendo, Romanos 16:7. yo estoy leyendo mal, estoy leyendo el Corintio. Ya va. Sí, Romanos 16:7, ¿cómo dice? Saluda a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Ajá. Cristo. Busque ese pasaje en otra versión. Dios habla hoy. Sí, vamos a buscar Dios habla hoy. Un Yo segundo. tengo Si la tiene ahí, dele, pastora. Y otra traducción lenguaje actual, pero vamos a buscar primero Dios habla hoy. Que son las tres que yo uso. Traducción lenguaje actual y Dios habla hoy. Y Reina Valera. Reina Valera, esta que leí. Dios habla hoy, dice, Saluden a mis paisanos Andrónico y Junías, que fueron mis compañeros en cárcel, se han distinguido entre los apóstoles y se hicieron creyentes en Cristo antes que yo. Ajá, se han distinguido entre los apóstoles. O sea, ellos eran unos apóstoles que sobresalían. ¿Te das cuenta? ¿Cómo dice traducción lenguaje actual? Sí, la voy a buscar ahora. Es que esto ahora como... actual dice, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo Ahí antes está. que yo. Entonces, estos señores eran apóstoles, Andrónico y Junia, y nadie los nombra, pero está ahí. Me van a borrar eso ahí. Vámonos a Apocalipsis. Una de las iglesias, no me recuerdo cuál, ya estoy viejo. El Señor le dijo, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que si lo prueban, era porque habían verdadero y probaron y estos resultaron ser falsos. ¿Sí o no? Y nos está hablando de Mateo, de Marco, de Mateo, de Pablo, de los apóstoles que ya estaban, porque eso lo conocía todo el mundo. Lo abría Facebook ahí que salían los 12 apóstoles en la cena comiendo ahí. Ellos lo estaban viendo. Pero entonces llegaron uno diciendo,
nosotros somos apóstoles. Y entonces la iglesia, no me acuerdo cuál, Éfeso, la de Éfeso. a la de Éfeso, vamos a buscar. Ajá, Entonces dice, vamos, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre, perdóneme, pastor, creo que esa, deme un segundo. Sí, sí, porque es 2, sí, ese Ajá. mismo es. Sí, la de Éfeso. Entre los 7 candeleros, estoy leyendo otra versión. sí, el 2:2 Sí, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Quiere decir que si los apóstoles eran solamente los 12 que tuvo el Señor, no había que probar nada. Tú no estuviste con Jesús. ujú, Pero como hay apóstoles, entonces ellos lo probaron y resultaron ser mentirosos. Ahorita hay apóstoles, hombres y mujeres del Señor, pero también hay más mentirosos que verdaderos. ujú. Ahora, el que haya mentiroso no anula los verdaderos, porque cada quien le va a dar cuenta a Dios. Punto. Sí. Tan sencillo como eso. Unos entienden, otros se escandalizan y revientan el odre viejo. ¿Entiendes? Otros se vuelven odres nuevos y aceptan, oye, sí, estos pasajes de la Escritura. Pero que aquel dice que no es, pero es él. Él se lo probaron y no es, pero aquel sí es, y aquella mujer también es. No tengo problema con eso. Eso es lo que está en la Biblia. Entonces, ¿qué? ¿Hay oficio de pastor o apostolado? Dígame ahí, pues, la ensalada de gallina sin gallina, la gallina con mayonesa y la ensalada lleva papa, por favor. Es lo mismo. Es como que dijera, el maestro, el profeta, cuando Dios lo usa en un momento dado, no, hay que por cada profeta verdadero hay 20 falsos hoy en día. ¿Entiendes? Y los hay, y 400. bastante. El que haya 20 malos por uno bueno no anula el bueno. Punto. Uno tiene que aprender a discernir. Yo cuando empiezan a hablar, casi dice el Señor, los ojos se ponen más chiquitos de lo que lo tengo. Y empieza esa mente mía a juntarse desde Génesis, Apocalipsis, pasando. El primero tiene que traer edificación, exhortación y consuelo. Si no trae esas 3 cosas, estamos raspados. Si es puro prosperidad, está raspado. Si es puro condenación, está raspado. Si es puro juicio, está raspado. Tiene que traer edificación, exhortación y consuelo. Esas 3 cosas. Y después hablar para edificación a toda la iglesia. Pero entonces se fue nada más con el pastor, claro, el que le da la ofrenda. Yo estoy claro en eso, que llega no sé el asunto, pero no, o sea, tan descarado, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo mismo, que abunda, falsos maestros, eso abunda, pero como yo le digo a una persona que dice, hay falsos apóstoles y falsos pastores, tú eres pastor y un falso maestro y tú eres maestro. Y yo le dije, tienes toda la razón, hay falsos apóstoles, hay falsos maestros, hay falsos evangelistas que son evangelistas, hay falsos todos. Pero tú sabes lo que abunda como arroz partido, me dijo que falsas ovejas. Ovejas. Y se trancó. Mire, si hay un falso apóstol, hay 100 falsas ovejas. Si hay 200 falsos maestros, hay 500 falsas ovejas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque regla de 3 simple. Hay más ovejas que apóstoles, hay más ovejas que pastores. Nos gustan todos los pastores, evangelistas, maestros y no alcanzamos a las ovejas. ¿Sí o no? Entonces, hay falsos de todo. Usted y yo lo que tenemos que cuidarnos, que nosotros no estemos en No ninguna seamos. cosa. Aleluya. ¿Entiendes? Que el Espíritu dé testimonio de nosotros que somos del Señor. Y ahora, Ley, la culpa no es tuya, ahora es de Laura, mira. Bueno, no, pero eso edifica la gente. Bueno, mis hermanos, vamos a la prueba, vamos a la prueba. Sí. Que Laura La habla prueba mucho. nos remitimos. Laura habla mucho. No saben. Ok.
Prueba 7A. Entonces, hermano, mi consejo es siempre esté abierto. Si hay un profeta, si hay esté abierto, dele. Yo siempre parto hay que darle a la gente el beneficio de la duda. La ley dice que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso se llama el beneficio de la duda. Otra cosa, mis hermanos. El principio del derecho internacional es bíblico también, donde no hay un artículo, no sé cómo es que se dice, que condene, no hay delito que exista. Que persiguen. Sí, pero eso tiene su explicación muy, muy, muy bonita. O sea, si algo no está normado, yo tengo libertad de hacerlo. Si algo está normado, yo no lo puedo hacer conforme a la norma. ¿Ves? Entonces, siempre debe el beneficio de duda a la gente. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona está diciendo algo que usted y yo desconocemos de la escritura. Quizás, y le pongo el ejemplo, si yo hubiese escuchado antes a alguien decir, porque el Señor Jesús entró en la casa de Andrés y sanó a la suegra de Pedro, yo hubiese dicho, ay, se equivocó, a menos que se llamara Andrés Pedro. ¿Entiendes? Pero entonces me toca a mí ir a la Biblia. No, sí, mira. Técnica de comparación. Mateo y Lucas dicen que la casa era de Pedro, pero Marco dice que también era de Marco. De Andrés. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre demos el beneficio de la duda. Primero, porque a lo mejor está diciendo algo que nosotros no sabemos. ¿Ves? Pero cuando usted está claro, eso no lo dice la Biblia. Eso no es así. El contexto no lo ayuda. No. Y no me vengan con tu carga. Y si me vas a hablar en lengua, no. Háblame, no acepto lenguas licaónicas. Háblame en lengua que yo entienda. Que entienda. Ok. 7A. No. 1. Era precipitado. 2A. Era indeciso. 2B. Su familia. 3A. Mateo. 3B. Leví. 3C. Hizo un banquete. 4A. De Juan el Bautista. 4B. Sobre el ayuno. 5. Llevárselas a Dios para que Él las solucione. 6A. Tela nueva y vieja. 6B. Odres nuevos y viejos. 7. Lo que sucedería si se pusiera a las nuevas ideas del reino en las tradiciones humanas de los fariseos y los escribas. 8A. En momentos de algún significado espiritual. B. Cuando es solo un ritual. 9A. Mateo 8, 19, 20. 9B. Mateo 9, 14, 17. 9C. Mateo 9, 9, 13. 9D. Mateo 8, 21, 22. 9E. Mateo 9, 35, 38. Prueba 7B. 1. Este era un símbolo del reino y tenía significado especial para los judíos debido a las 12 tribus. 2. Pasó la noche en oración. 3A. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. 3B. Mateo. 3C. Simón el cananista. 3D. Tomás. 3E. Judas Iscariote. 3F. Bartolomé. 3G. Pedro. 3H. 1. Pedro y Andrés. 2. Jacobo y Juan. 3I. Mateo. 3J. Pedro. 3K. Bartolomé. 3L. Bartolomé, entre paréntesis, Natanael.
4A, Tomás. 4B, Simón el Cananista. 4C, Tadeo. 4D, Bartolomé. 4E, Jacobo, hijo de Alfeo. 4F, Felipe. 4G, Mateo. 4H, Judas Iscariote. 5A, discípulos de tiempo parcial. 5B, discípulos a tiempo completo. 5C, apóstoles. 6A, Bartolomé, entre paréntesis Natanael, Caná de Galilea. 6B, Pedro, Capernaum. C, Mateo, Capernaum. Le voy a dar la respuesta de las 7C por si sale algo en el examen. 1A, en parejas. 1B, a los judíos. 1C, del reino de los cielos. 2A, predicaciones, milagros. 2B, en las casas. 3, rechazo, aceptación. 4, en momentos de persecución inesperada. 5A, política. 5B, social. 5C, religión. 5D, familiar. Esas son las persecuciones. 6A, lobos. 6B, ovejas. 6C, Sodoma y Gomorra. 6D, serpientes y palomas. 6E, pajarillos. 6F, la cruz, su muerte. 6G, dar un vaso de agua fría. 7A, visitando hogares. 5 al 15. 7B, persecución. 16 al 25. 7C, cómo enfrentar la oposición. 26-33. Y 7D, advertencia y recompensa. 34-42. Se lo he leído rápido, pero ustedes cuando yo les mandé el asunto, ustedes lo paran y lo van poniéndose al día. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna observación en cuanto al tema? Porque ya le estoy cogiendo miedo a todo. Bueno, la semana que viene, entonces, Dios mediante, nos toca La 8. la clase 8. La clase 8 estamos hablando de Enemigos del reino. reino. Ok, lo vamos a ver entonces la semana que viene con la bendición de Dios. Bueno, paz, salud y bendiciones, Dios la bendiga y detener.